Dios les bendiga, buenas tardes. Vamos a empezar esta transmisión con el único fin y propósito pues de seguir edificándonos, hermanos, como hasta el día de hoy, a pesar de que no estamos, ¿verdad?, juntos, estamos unidos. Y con ese fin y ese propósito estamos llevando otra vez a ustedes la transmisión desde aquí de la iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en tu lugar, con tu familia, si es posible que estés reunido. Cierra tus ojos y vamos a empezar a darle gracias a Dios hoy en este día, porque hasta este día el Señor nos ha ayudado, hasta este día el Señor ha estado con nosotros y hasta este día el Señor nos ha sostenido. Él ha sido nuestra fuerza hasta este día y solamente en Él hemos tenido puestas nuestras esperanzas. A pesar de todo lo que esté sucediendo, seguimos confiando en Dios y sabiendo y reconociendo que no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Él nos ha dado absolutamente todo lo que nosotros tenemos, lo que hemos logrado. Así que en ese mismo sentir vamos a empezar a orar y a darle gracias. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia y nos ponemos delante, Señor, de tu infinita gracia y de tu infinita misericordia, para seguir suplicándote, Dios, que vengas a nuestra vida, que sigas sobrando por medio de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y que nos sigas ayudando, Señor, a estar firmes, que nos sigas dando la fuerza, la voluntad para seguir estando, Señor, con esa confianza puesta en ti como hasta el día de hoy. Oramos en esta hora y te voy a invitar, hermano, que empieces a orar por tu familia ahí en tu lugar, en donde estás, y le digas: Señor, guarda a mi familia, manténla también firme, Señor, en esta hermosa tarde, para que podamos juntos alabar tu nombre, sin nada que ofrecer, sin nada que dar. Anhelamos, Señor, más de ti, seguir creciendo en la gracia que nos has dado y en la fe en la cual nos ha sido entregada, Señor, puestos nuestros ojos en ti, el fiel y eterno Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que nos des fuerza, Señor, para seguir confiando en cada una de las promesas que nos has dado y en cada una de las promesas que nos has, Señor, dado por medio de tu palabra. No tengo nada que te pueda ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Yo me rindo ante ti, Dios que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y
impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Yo me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Nos deleitamos, oh Rey, en tu presencia. Me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Necesito de tu amor más que el aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino. Necesito de tus ojos sobre mí, amado mío. Solo tú me haces feliz, feliz, Señor. Soy completo en ti. Yo busco tu reino en primer lugar, y todas las cosas sé que me dará conforme a tu voluntad. Yo busco tu reino en primer lugar, y todas las cosas sé que me dará conforme a tu voluntad. Tú eres fiel, siempre fiel, tú eres fiel, siempre fiel. Tú nunca fallaste y nunca fallarás. Tú eres fiel, siempre fiel, tú eres fiel, siempre fiel. Tú nunca fallaste y nunca fallarás. Nuestro Dios nunca falla, nuestro Dios nunca fallará. Vamos a seguir confiando en nuestro Rey, así como hasta el día de hoy. Amén. Que Dios les esté bendiciendo. Quisiera que pudieran tomar su Biblia y abrir su Biblia en segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Amén. Voy a poner la guitarra, hermanos. Regreso. Amén, hermanos. Pues entonces vamos a abrir nuestra Biblia en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo número 9 al versículo número 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 18. Voy a estar leyendo y de esa manera también ustedes puedan seguirlo con su vista. Dice la palabra de Dios en el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día domingo estuvimos viendo algún versículo también donde el Señor nos hacía referencia que el Señor no tarda, que el Señor viene pronto, lo veíamos en Hebreos capítulo 10, y en el versículo 9 del día de hoy también el Señor nos está hablando que no tiene por tardanza, ¿verdad? Que ninguno de nosotros tenga por tardanza, que el Señor viene, que debemos de esperar su venida con paciencia. En el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no podéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es una exhortación por parte del apóstol Pedro diciéndonos, dado que tenemos el entendimiento de que Cristo viene pronto, deberíamos de tratar de vivir en una santa manera y en una piadosa manera, esperando, versículo 12, apresurados la venida del día de Dios, el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. En el verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Uno de los problemas más grandes en los cuales nosotros estamos viviendo en estos días es que hay una falta de justicia que a lo largo de la historia de nuestro mundo hemos padecido, y que es una de las grandes promesas que el Señor nos habla desde el Sermón del Monte, cuando el Señor nos decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Nosotros tenemos una esperanza en el Señor que es precisamente ello, como dice el versículo 13, esperamos según sus promesas, y una de las promesas que Dios nos da es que Él impartirá justicia. Dice la Escritura que Él pagará a cada uno conforme a sus obras, y dice ahí en el versículo 13, esperamos sus promesas, y dentro de esas promesas esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en la cual morará la justicia. En el versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Uno de los propósitos por los cuales el Señor nos pide a cada uno de nosotros tener paciencia es precisamente para que nosotros por medio de ella alcancemos la salvación. Es lo que menos nosotros estamos acostumbrados hoy en día a tener, la paciencia, y es uno de los frutos del Espíritu. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es paciencia, y eso es lo que nos va a llevar a la salvación, como también nuestro amado hermano amado Pablo, según su sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Vamos a pasar el 16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano estas cosas, no seáis arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Versículo 18, que es el que vamos a estar meditando el día de hoy, dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, hasta ahora, el día y hasta la eternidad. Amén. En el versículo 18, entonces, el consejo del apóstol Pedro es, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el tema precisamente que vamos a tocar este día tiene que ver con el crecimiento. Vamos a llamarlo creciendo espiritualmente. Hemos tocado mucho esto, pero yo creo que en esta época que estamos viviendo es muy importante que cada uno de nosotros podamos crecer en el Señor. No creo que haya más importante para el creyente, no creo que exista algo más importante para él que el tema de crecer espiritualmente. Y voy a comenzar compartiendo dos lecturas muy importantes. La primera que vamos a leer va a estar en segunda carta de Pedro, un poquito atrás, en la primera, carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, esa es la primera que voy a leerles. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, 1 y 2, dice, desechando pues toda malicia, desechemos todo engaño,
toda hipocresía, toda envidia, todas distracciones. En el versículo 2 dice, de tal manera que deseemos como unos niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es el versículo que primero vamos a tocar. Deseamos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella nosotros podamos crecer. Y la segunda lectura es la que les acabo de leer hace un momento. Antes bien, creced en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En resumen, lo que Pedro quiere decir en sus epístolas es que crezcamos para su gracia. El crecimiento espiritual, hermanos, es básico para la vida de un creyente, también como lo es el crecimiento físico para la vida de una persona. No hay nada más trágico, hermanos, para un ser humano que no pueda desarrollarse físicamente correctamente, así como no hay nada más trágico que un cristiano no pueda crecer espiritualmente. Todos nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida niños que no se desarrollan como nosotros quisiéramos que se desarrollaran. De alguna manera su patrón de crecimiento no trabaja de una manera normal como en otros niños, y es muy doloroso cuando nosotros observamos a un pequeño que no está creciendo, que no se está desarrollando ni física, ni mentalmente, ni espiritualmente. Entonces es doloroso cuando nosotros podemos ver una persona que siente en su corazón de padre el mirar a su hijo, que su hijo no se desarrolla como los otros niños. Y de esa misma manera Dios también nos mira a nosotros como niños que no estamos siendo desarrollados de la manera correcta, que no estamos creciendo espiritualmente. Y el tema de hoy es acerca de cómo madurar espiritualmente, cómo madurar en los términos espirituales, cómo crecer en la gracia y lo que significa verdaderamente madurar como creyente. Y van a permitirme el día de hoy compartir algunos puntos. Primeramente, lo que no significa crecer espiritualmente. Estos puntos que voy a tratar tienen que ver con lo que la mayor parte de gente o de cristianos creen que eso tiene que ver con crecer, pero realmente no tiene nada con crecer. Y voy a empezar tocando el primer punto para ir rápido. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. Regularmente las iglesias cristianas, los cristianos creen que están creciendo cuando van adquiriendo alguna posición dentro de la iglesia, llegan como miembros, después pasan a ser, líderes de un grupo familiar, el día de mañana son diáconos, después son pastores, y entonces la gente va pensando, va teniendo en su pensamiento que eso es crecer espiritualmente, pero eso no es crecer espiritualmente. Entonces, para empezar y dejar claro, el primer punto es que nuestro crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. En segundo lugar, el crecimiento espiritual tampoco es cuestión del favor o del amor de Dios hacia nosotros. Algunas veces usted escucha decir a personas, Dios me ama y por eso es que Él me permite estas cosas, o yo soy el amado del Señor, o yo soy la consentida de Dios, o el consentido de Dios. Dios nunca diría eso. Dios nos ama sin importar lo que hagamos. De acuerdo con Romanos capítulo 5, dice que Él nos amó cuando éramos pecadores, cuando aún éramos sus enemigos, cuando aún estábamos aislados de Él. Antes de que viniéramos a Cristo, Él nos ha amado, y Él nos ama de una manera infinita, de antes, cuando éramos sus enemigos, ahora que somos sus hijos. Entonces, realmente la posición de Cristo tampoco tiene que ver con cuánto nos ame Dios. En tercer lugar, el crecimiento espiritual tampoco es cuestión de tiempo. Hay personas que por llevar 1, 2 o 3 años en la iglesia creen que han crecido espiritualmente. Entonces el crecimiento no es cuestión de tiempo. Hay personas que pueden pasar 30, 40, 50 años en la iglesia y pueden morir y jamás crecieron espiritualmente. Entonces eso tampoco es un sinónimo de crecimiento. Como hablábamos hace un principio, hay niños que vienen a este mundo y que jamás se desarrollan en su cuerpo físico, mental o espiritual, y que pueden vivir 30, 40 años, pero jamás crecieron. En cuarto lugar, el crecimiento espiritual no es únicamente un tema de conocimiento.
Creo que a veces equiparamos la madurez espiritual con lo que sabemos, pero realmente tampoco esa es la clave. ¿A qué me refiero? Que hay personas que dicen, bueno, ya yo conozco mucho de la Biblia, llevo muchos años conociendo de la Biblia, conozco cada capítulo, cada versículo, cada libro, los 66 libros, ¿verdad? Del Antiguo, el Nuevo Testamento, las cartas. Entiendo perfectamente lo que quiere decirnos Dios en este verso, en este otro verso. Y la gente cree que ha crecido espiritualmente porque conoce la Biblia, pero eso tampoco tiene que ver con el crecimiento espiritual. Tú puedes saber mucho de la Biblia, tú puedes conocer muchos versículos, saberte de memoria demasiados versículos, pero eso tampoco tiene que ver con un crecimiento espiritual. Y en quinto lugar, debemos saber que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la actividad. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas personas piensan que porque tienen su vida demasiado ocupada en un itinerario religioso, como lunes oración, martes ayuno, miércoles culto, jueves grupo familiar, viernes un redil, el sábado apoyo en esto, el domingo voy al culto, entonces tienen ocupada toda la semana. Tienen muchas actividades dentro de la iglesia, hay muchas cosas que están practicando dentro de la congregación, dan escuelita a los niños, dan una enseñanza en algún curso. Pensamos que eso también tiene que ver con que estoy creciendo espiritualmente. Mira, antes yo no hacía nada y hoy estoy lleno de actividades, voy a los anexos, predico en las cárceles, estoy yendo a abrir una obra misionera en algún municipio, y nosotros pensamos que esa persona está creciendo espiritualmente, pero eso tampoco tiene que ver con el crecimiento espiritual. Entonces, escuche esto, nadie estaba más ocupado en la religión que los fariseos, y nadie estaba más alejado de la verdad que ellos. Los fariseos tenían una vida muy activa, por así decirlo, espiritualmente, pero estaban muy alejados de Dios. Entonces, ¿qué es el verdadero crecimiento espiritual? Vamos a ver lo que, por ejemplo, dice Mateo 7. Muchos en aquel día me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces dice, yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y por último, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la prosperidad. ¿Por qué quiero tocar este punto? Porque hoy en estos días se ha llegado a pensar que una de las... se ha llegado a tomar como Dios está con una persona, y cuando Dios está con una persona, económicamente le va muy bien. Por eso les digo que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la prosperidad. Me parece muy interesante darme cuenta que muchas personas equivalen la situación económica con el favor de Dios. Esa podría ser la palabra. Las personas ven que un hermano le está yendo muy bien económicamente y dice, oh, Dios le favorece, él está creciendo y Dios lo ha multiplicado. Eso tampoco es sinónimo de crecimiento espiritual. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir verdaderamente el crecimiento espiritual? ¿Cómo es verdaderamente crecer espiritualmente? Y permítame darle una definición muy simple de lo que desarrollaremos conforme avanzamos en nuestro estudio. El crecimiento espiritual, entonces, verdaderamente, hermanos, tiene que ser expresado con una declaración muy simple. Es hacer que mi práctica encaje con mi posición. El verdadero crecimiento espiritual se basa en ello. Lo que yo hablo, lo que yo digo, debe de concordar con mi posición. ¿Cómo podría ser más explicado? Todo lo que yo digo debe de concordar con lo que hago. Ese sería el término. Un ejemplo es una posición y tu práctica. Hay personas que quieren hacer más de lo que les toca y hay personas que no hacen lo que les toca. Ese es el gran problema de la iglesia, por eso el crecimiento no nos lleva a ello. Eso es lo que sucede en nuestro mundo. Alrededor de nosotros podemos ver que existen matrimonios, que existen relaciones entre hermanos, relaciones entre padre y madre, hijo y padre, que nos llevan a descomponerse porque no hacemos lo que nos toca, no hacemos lo que nos corresponde.
Entonces el verdadero crecimiento espiritual es la madurez que nos lleva a actuar de acuerdo a nuestra posición. Un niño no puede hacer más de lo que un niño puede hacer. Después que un niño crece, se convierte en un adolescente, se le empiezan a demandar cosas que un adolescente tiene que hacer. Después el adolescente crece, toma la decisión de casarse, tiene que cumplir con una responsabilidad de matrimonio, de una provisión hacia su casa. El día de mañana tendrá hijos, tendrá que cumplir con la provisión de ser un padre, de ser un esposo, y sigue teniendo que cumplir con la situación de ser un hijo, de ser un hermano, de ser un amigo. Esa es la posición en la cual nosotros debemos de entender el crecimiento espiritual. ¿En qué consta entonces el crecimiento espiritual? Vuelvo a repetir, en hacer que nuestra práctica encaje con nuestra posición. Todo lo que nosotros somos debe ser demostrado por medio de hechos. Ahora, mi posición en Cristo es perfecta. Ese tendría que ser nuestro punto. Estamos completos en Él, tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales en lugares celestiales. Ahora, ¿qué debo hacer para que mi vida pueda progresar en base a la práctica de mi fe? Bueno, quisiera que abrieran su Biblia en Marcos capítulo 4, en el Evangelio de Marcos capítulo 4, y vamos a ver cómo es crecer espiritualmente. Ya vimos que no tiene nada que ver con el tiempo, no tiene nada que ver con el conocimiento, no tiene que ver nada con mi posición, no tiene que ver nada con mi enriquecimiento. Vamos a ver la parábola del sembrador, donde Jesús nos habla acerca de lo que es una semilla, y vamos a irnos directamente al versículo número 9. En el 7 al 9 dice: otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿En qué se basa entonces el crecimiento espiritual? Se basa en que tu vida vaya dando los frutos de acuerdo a la etapa en la cual tú estás viviendo. Tú siembras una semilla, no sé, a los 15, 20 días tiene que germinar, y si tú vas al campo y ves que la mayoría de ellos germinó y ves que una parte no germinó, desde ahí hay un problema. Pero tú puedes después regresar y ver que las que germinaron siguieron creciendo, otras ya no crecieron, ahí hay un problema. Después otra parte de lo que sembraste crece, ¿verdad? Se constituye, supongamos que es maíz, se constituye en ¿cómo se le llama al maíz? ¿Palma? A una caña, perfecto, una caña, crece la caña, pero después no hay una mazorca. Unas van a dar 2 mazorcas, otras 3 mazorcas, y unas no van a dar ninguna. Allá hay otro problema. Fungió su crecimiento, pero al término de dar el fruto, no culminó de dar el fruto. Y eso es lo que pasa con los cristianos. Los cristianos son como la parábola del sembrador. Comenzó, dice Jesús, a enseñar junto al mar, se sentó frente a él y empezó a enseñar a la gente, y les enseñaba por parábolas. En el versículo 2 dice que el sembrador salió a sembrar. Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra, ¿verdad? Donde no había mucha tierra, perdón. Por tanto, brotó pronto, muy rápido, pero no tenía profundidad en la tierra. Vino el sol y la secó. Esa es la palabra de Dios. La palabra profundiza poco. ¿Qué representa la semilla? La palabra. ¿Qué representa la tierra? La vida, las personas, el corazón de las personas. Y al tiempo que estamos viviendo sigue sucediendo esta misma parábola. Muchas veces nosotros predicamos la palabra que es la semilla es sembrada en diferentes corazones. Después esa semilla no logra crecer, algunos parece que van creciendo demasiado pronto, pero al final nunca dan un fruto. Entonces, ¿qué es crecer espiritualmente? Vuelvo a repetir, es estar en nuestra posición y obrar de acuerdo a esa posición que Dios nos ha dado. Un día tú llegas por la puerta, entras a la iglesia, tomas una silla, te sientas y comienzas a conocer a Dios. Tú comienzas a escuchar de Dios, te agrada, dices amén,
me gusta esto, voy a volver, regresaré. Pasa un mes, pasan 2 meses y en el transcurso de ese tiempo se dará uno cuenta si la palabra penetró verdaderamente dentro del corazón o solamente penetró por fuera en una apariencia. El versículo número 5 dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíces, se secó. 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Versículo 8. Pero la semilla que cayó en buena tierra, ¿cuál es la buena tierra? La buena tierra es un corazón que está creciendo en paz, en calma, no brota pronto, es tranquila, pero va brotando de acuerdo a el tiempo. La Biblia nos enseña que existen tiempos para todo. Por eso les vuelvo a repetir, el crecimiento espiritual puede ser expresado con esta declaración y es el hacer que mi práctica encaje con mi posición. Nadie de nosotros como cristianos de tiempo vamos a exigir que una persona recién llegada a la iglesia predique ya. Vamos a predicar, hermano. Nadie de nosotros le va a exigir a una persona recién llegada a la iglesia, bautícese, hermano, ya se tiene que bautizar. Ninguno de nosotros va a exigir que una persona sea fiel y constante a los servicios de la iglesia así de pronto. No, hay un tiempo, hay un tiempo, hay un tiempo. Yo he platicado muchas veces esto. Tú puedes llegar a una casa, puedes observar que cuando llegas a esa casa de visita hay un pequeño en esa casa, ese pequeño está jugueteando por allí en el parque, en el patio, y el papá está ahí cocinando, tal vez está preparando algo para ofrecerte y de repente voltea y ve al niño y le dice, ¿sabes qué, hijo? Anda, vete por las tortillas. Y tú ves que el niño tiene 5 años y tú te diste cuenta que la tortillería más cercana está a 8 cuadras. Tú rápidamente entenderías que el papá no está muy bien de su cabeza, ¿verdad? Le decía, oiga, hermano, ¿cómo cree que su niño tiene 5 años? Va a ir a las tortillas a 8 cuadras. Sería eso no correcto para la situación de ese pequeño. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque nuestra práctica debe encajar con nuestra posición. La edad del niño no está en posición de ir a las tortillas a 8 cuadras, pero por el contrario, si llegas a una casa donde hay un joven de 14 o 15 años y ese joven de 14 o 15 años está por ahí viendo la televisión y el papá le dice, oye, hijo, ve a las tortillas. Entonces el niño dice, ay, mamá, ¿cómo crees? Yo no puedo ir a las tortillas. Entonces el niño no está actuando conforme a la posición en la que está. O un padre desobligado. Ahí están sus hijos, no tienen alimento, no se hace por trabajar, por salir a buscar la oportunidad de poder proveer alimento para su casa. Entonces ese hombre pues tampoco está practicando o está encajando en su posición. Entonces, ¿cómo es crecer espiritualmente? Creo que ha quedado demasiado claro. Es ir creciendo poco a poco, deseando, como dice el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Pedro, deseando como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que vayamos creciendo para la salvación. Y para terminar, como describe la segunda carta de Pedro en el capítulo 4, donde nos dice, lo voy a leer de nuevo, donde nos dice, antes bien quiero que crezcan en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿cómo es crecer espiritualmente? Es entender cuál es tu posición dentro del reino, dentro del cuerpo de Cristo. No pensando que es conocer mucho de la palabra lo que te ha hecho crecer, no pensando que porque tienes una posición dentro de la iglesia tú has crecido, tampoco creyendo que porque has sido prosperado económicamente estás respaldado por parte de Dios, tampoco creyendo, ¿verdad?, que es el tiempo que llevas dentro de una iglesia lo que te hace el tú ya ser una persona madura. Creo que el problema de madurez dentro de la iglesia es uno de los problemas más importantes, como les he comentado siempre y se los estaré comentando hasta el último día de mi vida. Creo que una congregación llena de niños espirituales
no es una congregación donde uno se sienta muy contento. Tú no te sientes contento donde hay 30 o 40 niños, y donde el niño gatea por aquí, luego por allá, donde todos quieren el mismo juguete, donde todos quieren que tú les des la atención. Creo que no es cómodo estar rodeado de 40 niños, 50 niños, pero si hay adultos dentro de ese espacio, tal vez hay otros 5, otros 10 adultos, creo que es más fácil de poder llevar esa carga, y entre 5, 6 o 7 personas, ¿verdad?, pueden atender a esos 30 o 40 niños. Es la misma situación que sucede en la iglesia. Tú debes de tomar tu posición, hermano. Si ahorita estás en posición de estar tomando un discipulado, sigue tomando ese discipulado, obra en medio de ese discipulado, practica en medio de ese discipulado, crece espiritualmente, y el único fin de tu pensamiento de crecer espiritualmente es que Dios sea glorificado en todo. Recuerda lo que dice: antes bien creced en la gracia de nuestro conocimiento, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y luego dice, punto, a Él sea la gloria hasta ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Cuál es el principal punto para tu deseo de crecer espiritualmente? Que Dios sea glorificado en todo lo que tú hagas, que Dios sea glorificado en tu matrimonio, que Dios sea glorificado en tu ministerio, en el trabajo secular que tengas, que Dios sea glorificado en tu familia, en tu colonia, por medio de la vida de tus vecinos, la gente pueda ver que tú eres una persona que ha crecido y que ha madurado. Esto es algo muy complicado, hermanos, pero es algo que el Señor nos ha recordado. Quisiera que volvieras, para terminar, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, si algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál es el propósito por el cual Pedro entonces nos está diciendo que debemos de madurar? Porque en el versículo 11 nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, el cual en los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Versículo 18, por eso es que necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. El propósito por el cual el apóstol Pedro escribe su primera y segunda carta es para escribirnos y alentarnos a crecer espiritualmente, y el crecimiento espiritual tiene que ver con la madurez, y la madurez tiene que ver con la paciencia de esperar y aguardar las promesas de nuestro Dios. Un niño no le puedes explicar que no hay dinero cuando vas a una tienda. El niño no entiende qué es dinero. El niño lo que quiere es, él quiere comer, él quiere un jugo, él quiere una paleta, él quiere un pan, él va a querer siempre solamente pedir. Pero un adulto, una persona que ya creció, una persona que ha madurado, entiende, ¿verdad? Cuando tienes un niño de unos 11 o 12 años y tú lo miras a los ojos y le dices, mi amor, no tenemos dinero, no alcanza para ello. Tal vez el niño, siendo educado de una manera correcta, el niño entenderá y dirá, entiendo, no hay dinero. Entonces esa es la diferencia. Un niño espiritual desea que Dios le supla todas sus necesidades. Un niño espiritual está ansioso porque Dios le resuelva todos sus problemas. Imagina una iglesia llena de puro bebé espiritual. Por eso el capítulo 2 de la primera carta nos dice, deseamos como niños la leche espiritual, una leche espiritual que no ha sido adulterada, para que por ella podamos crecer, para salvación. Y después nos dice, ya han crecido, bueno, ahora crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo importante de este tema para que tú te lleves? Para empezar a entender en qué no consiste el crecimiento, y después entender para qué Dios nos pide el crecimiento y la madurez. Vuelvo a leer el versículo. La parte por la cual Dios nos pide que crezcamos espiritualmente se encuentra en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora
la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, vuelve a repetir, esperar, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Y por último, para que usted lo pueda leer en casa, quisiera que abriera su Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol dar malos frutos, el árbol bueno, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Esa es la palabra que Dios tiene para nosotros en este día, hermanos, que haya sido de grande bendición para ustedes. El crecimiento entonces tiene que encajar con nuestra posición, nuestra práctica, lo que decimos vivir, en lo que decimos tener fe, debe de encajar con lo que estamos practicando. El fruto de nuestra vida debe verse reflejado por lo que nosotros decimos creer. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a estarnos viendo el próximo domingo, el domingo que viene, y en punto de las 9 de la mañana. Que tengan una bendecida tarde y les mando un gran saludo, hermanos. Bendiciones, Dios les bendiga. Por ahí si pueden compartir el mensaje en sus páginas, compártanlos, hermanos. Dios les bendiga.